Amada iglesia, estamos en una miniserie aprovechando el mes de la Reforma Protestante. El día cúspide, el día cumbre es el 31 de octubre. Aun cuando la sociedad lo ocupa para cosas malas y paganas, la iglesia puede recordar todo lo que ha pasado en la historia y es algo que no hacemos habitualmente. En todos los países, en todas las culturas, rápidamente perdemos el rastro de la historia. Pero hoy, hermanos, vamos a ver algo de la palabra del Señor en la miniserie de la Reforma. Estamos en Ezequiel. La miniserie se llama Volvamos al Señor. Tiene un título simple y hoy veremos un corazón nuevo, un corazón de carne. Ese nuevo corazón que el Señor nos promete desde el Antiguo Testamento. Amén. Estaremos en 2 versículos, Ezequiel 11, 19 al 20. Yo te pido que oremos juntos, encomendemos a Dios este tiempo para poder leer después estos 2 versículos. Si me acompañas, iglesia, y oramos por este tiempo, para que todo sea para la gloria de Dios y bendición de nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque es la que nos recuerda que solo Jesucristo es una roca eterna de salvación, de seguridad, de sanidad. Gracias porque en Él podemos encontrar consuelo, podemos encontrar una identidad que dure para siempre como hijos de Dios. Señor, aquí estamos delante de ti, esperando aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser niños enseñables, niños que están expectantes de su Padre que hable a través de este libro precioso, la Biblia, donde está tu palabra contenida, Señor. Padre, pon corazones tiernos en nosotros, danos corazones sensibles a tu palabra, Señor. Te pido también que me uses, Señor, que me des palabras para tu pueblo, para tus ovejas, Señor. Padre, no permitas, Señor, que yo sea un impedimento para que tu iglesia sea alimentada, Señor. Hoy mirábamos una advertencia en Ezequiel para los pastores, que no pisoteen el agua, que no pisoteen el pasto, Señor. Así que te ruego que me des palabras, Señor. Y no solo dame palabras, Señor, te suplico que me des la manera correcta de impartir estas palabras a tu iglesia. No como a mí me parezca, Señor, no como yo esté acostumbrado, sino que lo haga como tú demandas, Señor. Ayúdame, Señor, úsame y úsanos a todos, danos entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales para poder entender tu palabra, ser vivificados por ella, ser transformados por tu palabra, la única que nos puede dar vida. La palabra del hombre no nos puede vivificar para siempre, solo animar un segundo, pero tu palabra nos puede dar vida eternamente. En el nombre de tu Hijo, amén y amén. Amada iglesia, si me acompañan en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20, sé que esto lo conocemos mejor por Ezequiel 36, 26, el corazón de carne, pero aquí también está en Ezequiel 11, 19 y 20, dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Amén, iglesia. Mira, clase promesa y clase propósito. Dios quiere familiaridad, pertenencia, que seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Pero quiero preguntarte algo, iglesia. ¿Qué es lo peor que tener problemas y dificultades? ¿Qué agrava más la situación cuando tienes impedimentos, obstáculos? ¿Qué es lo que hace más difícil una tragedia? A veces son los comentarios de las personas. ¿Sabes que una recomendación cuando alguien pierde a un familiar, un ser querido, y vas, que si no sabes qué decir, lo mejor que puedes hacer para esa persona es guardar silencio y estar al lado de esa persona? Eso es mejor que decir algo que vaya a lastimar y cargar más el corazón. Pero entonces, piensa bien,
situaciones que has estado pasando y que alguien te dice algo, ni siquiera te pregunta por tu situación, se monta encima de tu tragedia y te da un comentario. Pienso que todos nos hemos visto fallando así. Cuando queremos por buenas intenciones ayudar a alguien, pero nuestras palabras no ayudan, más bien agravan más el problema. Dicen, no había pensado en eso, es peor de lo que pensaba, o sale desanimada la persona. Cuando estamos con problemas, hermanos, hay 3 fuentes de donde vienen esos comentarios que van a agravar más la situación. El mundo te va a desanimar, te va a decir fracasado, perdedor, lento, desactualizado, fuera de onda, te va a decir muchas cosas, anticuado, o te va a decir es que te portaste lento. El mundo siempre está diciendo comentarios que desaniman. Me refiero al sistema que gobierna este mundo. Luego está Satanás con sus mentiras. Y Satanás juega muy sucio. Primero te alienta a quitar tu confianza del Señor Jesús. Y una vez que has quitado tu confianza en Él, en una situación, en ese breve instante donde dejaste de confiar o dudaste del Señor, te dice, hiciste mal, dudaste de Dios. Primero te invita y luego te golpea. Esa es la estrategia con que Satanás nos desanima y agrava más la situación. Y luego está nuestra carne que nos dice, tenés que actuar, tenés que hacer aquí, tenés que hacer allá. Al final de cuentas, hermanos, en los problemas, lo que agrava la situación es lo que se nos ofrece. Algo se nos ofrece, un comentario, se nos ofrece una solución, se nos ofrece un aliento, un ánimo. No hay nada en la bandeja porque es lo que te vino en palabras en un problema, esta es la solución. El mundo siempre dice fácil y rápido. Advertencia, iglesia, si escuchas fácil y rápido, no significa eso. Significa el dolor va a durar por mucho tiempo y va a ser difícil. Cuando el mundo dice fácil y rápido, te vende así. El enemigo también te dice, ¿cómo le dijo a Jesucristo? En la tentación, en el desierto, en el templo. ¿Cómo le dijo cuando le mostró todos los reinos de la tierra? Solamente inclina un poco la rodilla, un tiempito, rapidito. Ni cuenta te vas a dar cuando ya estás de pie de nuevo. Solamente inclínate y te doy todos los reinos de la tierra. Le ofreció una bandeja. Y después vienen las consecuencias. Pienso que nosotros también hemos hecho eso. Ofrecemos un comentario y termina siendo como un hacha para el corazón de la persona que está con problemas. O a veces como hijo de Dios, como hija de Dios, estás pasando por situaciones difíciles y alguien dice un comentario que te hace sentir peor. Eso es lo que está ocurriendo aquí, pero es difícil verlo. Pero quiero que te mires conectado a esta situación, porque la pregunta sería, aquí dice, yo les daré un corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Quiénes son estas personas? Dice aquí, a quienes se les promete un nuevo corazón. Este es un dato histórico, pero no lo pierdas de vista. Es la primera oleada de desterrados desde Jerusalén hasta Babilonia. Ezequiel está en Babilonia, tiene esta visión, están los desterrados. ¿Y sabes qué pensaron los que no fueron desterrados de Babilonia? Ellos se fueron porque el Señor los rechazó. Es que ellos seguro estaban pecando y por eso se fueron. O mejor dicho, no sé si hicieron mal, no sé si hicieron bien, dicen los que se quedaron en Jerusalén, porque el exilio empezó por etapas. Primero se llevaron a un grupo de gente, va con Ezequiel a Babilonia, exiliados, van como prisioneros de guerra, como botín de guerra, y dicen los que quedaron en Jerusalén, ya Dios se olvidó de ellos, por eso se lo llevaron. ¿No te ha pasado así? Como Job, seguro que pecaste, por eso Dios te abandonó, por eso te está pasando eso. A veces el comentario hace peor la situación y el problema, y estos son los comentarios que se ofrecen en una bandeja, y aún un comentario negativo, un comentario que pretende desalentarte, tú decides si lo tomas y lo pones en tu corazón
¿O tú decides si dices que el Señor reprenda ese mal pensamiento? ¿Quiénes son estas personas? Son gente que buscan a Dios. Escucha, dice Dios, les daré un corazón de carne, quitaré su corazón de piedra, pero están buscando a Dios. En Ezequiel capítulo 11, versículo 15, la última parte, Dios le dice al profeta Ezequiel, los que quedaron en Jerusalén dicen de los que se fueron a Babilonia, aléjense del Señor. Mira este consejo tan mundano. Aléjense del Señor. A nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. O sea, a nosotros nos quedó Jerusalén. A ustedes les tocó el rechazo de Dios. Pero ¿qué dice el Señor en el versículo 16? Aunque los había echado lejos entre las naciones, es Dios en su providencia permitiendo las dificultades para el pueblo de Israel en el exilio, en la invasión de Babilonia. Aunque los había echado lejos entre las naciones y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo, fui para ellos un santuario. Piénsalo. ¿Sabes qué es santuario? La palabra en hebreo puede referenciarse al tabernáculo de Moisés o al templo de Salomón. Y está diciendo Dios, yo hice esto. En mi soberanía, en mi providencia, estaba la dispersión, que fueran desterrados de Jerusalén, pero ellos lo que hicieron fue buscarme a mí. Yo los saqué de la ciudad de Dios y ellos me buscaron y yo mismo fui para ellos como un templo. A pesar de que perdieron el privilegio de estar en el templo de Jerusalén, yo fui para ellos un templo. Pero, ¿qué es lo que pasa en mi mente y en mi corazón cuando me doy cuenta que Dios mismo permitió una crisis? Nos desanimamos, ya no queremos orar, ya no queremos buscar al Señor porque estamos atribulados, estamos con problemas. Y Dios dice, yo los dispersé, pero fui para ellos, sin embargo, fui para ellos un santuario. Eso es crucial, iglesia. Cuando vienen los problemas, cuando vienen los malos comentarios, cuando vienen ese pesimismo mundano, esa acusación del adversario de nuestras almas, lo peor que podemos hacer para sazonar esos comentarios es alejarnos de Dios. Y hay un momento de una decepción en nuestra carne que dice, entonces esto era parte del plan de Dios para mi vida. Que mi hijo pasara por esta situación, que mi hija pasara esto, que mi matrimonio pasara esto, que me hicieran esto en el trabajo, que mis amigos, mis familiares me trataran de esta manera. En la soberanía de Dios estaba esto y está una una estrategia barata como para defender a Dios. No. Dios tiene las manos atadas. El hombre es culpable de lo que me hizo, pero Dios no tiene nada que ver. Sí, el hombre es culpable y responsable, pero en la providencia de Dios, Dios lo permitió. Dios no hace el mal, pero en ocasiones Dios permite el mal. ¿Acaso no es pecado que los babilonios vengan y atraviesen con lanzas a mujeres embarazadas? Es perverso, oscuro. ¿Acaso no es pecado secuestrar gente? Claro que sí. Dios está permitiendo un mal y esta gente en medio de tanta calamidad hacen de Dios su santuario, hacen de Dios su templo. ¿Y qué dicen los otros? Ya Dios los desechó a ustedes. A nosotros nos quedó el templo, aléjense del Señor. De nosotros es el templo. Y dice Dios, ellos hicieron de mí su santuario, su templo. Hermanos, el sufrimiento y la humillación sirven para que busquemos a Dios. Aprovechemos nuestro sufrimiento para volvernos al Señor. Cuando encuentras ese llamado de la palabra, nos estamos hundiendo en un pensamiento pensando en cómo nuestras malas acciones nos llevaron a este problema. Y a veces no necesitamos comentarios de Satanás ni del mundo, sino nosotros mismos estamos martillándonos una y otra vez
por mi culpa, por mi gran culpa, estoy en esta situación. Eso te deja incapacitado para entender, ok, yo fui responsable, no me puedo justificar, yo soy responsable, tomé malas decisiones, pero tengo un Padre compasivo en los cielos. ¿Sabes qué? Es increíble cómo nosotros a veces separamos o quitamos la paternidad perfecta y amorosa de Dios. Si cualquiera de nosotros acá, de los que tenemos hijos, hijas, y uno de ellos daña algo y nosotros entendemos que fue un accidente, obviamente, ¿verdad? Aunque no haya sido un accidente, puede ser yo, le dije que se bajara y pasó esto, dañó algo. Como padres responsables, lo correcto es decir, lo vamos a reponer, vamos a pagarlo. Y como padres reponemos eso que dañan nuestros hijos. Eso es lo que hace un padre. Y a veces pensamos que Dios como Padre no va a reponer lo que nosotros echamos a perder. Pensamos que, Dios ya no lo va a reponer porque Él es un papá severo, Él es un jefe que no quiere pérdidas en su empresa. Él es un papá amoroso. Si hay un papá del mundo que pueda reponer algo que su hijo dañó, porque es un papá responsable, porque ahora hay papás irresponsables que mi hijo no fue, y se van y no pagan. Se quebró, lo quebró tu hijo. Ok, entonces si hay papás en nuestras sociedades que reponen cosas que dañan sus hijos o hijas, ¿por qué el Padre Celestial no va a hacer lo mismo? Entonces, el sufrimiento, y digo esto, hermanos, porque a veces decir, está bien, si no hubiera sido mi culpa, si alguien más hubiera pecado, pero mi pecado me trajo hasta este abismo. Solo vuélvete al Señor y a su debido tiempo Él te levantará con honores. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Pero ahora, y cuando el sufrimiento no es causado por nosotros, sino por el pecado de alguien más, por el pecado de mi prójimo, por el pecado de un familiar, de un vecino, de un compañero de trabajo, ¿qué puede pasar ahí? Igual, el sufrimiento y la humillación sirven para que busquemos al Señor. Decimos, Dios me está castigando, por eso me manda al exilio. Dios me está castigando, por eso permite que me lleven a Babilonia y no me den acceso a llevar mi ofrenda al templo. Dios me está castigando, por eso está pasando eso. Cualquier castigo que venga sobre los hijos de Dios va hacia Cristo muriendo y desangrándose en el Calvario. Y Él dijo, consumado es, la deuda fue cancelada. Pero sí, cuando yo peco, cuando yo desobedezco, cuando tú desobedeces, va a haber consecuencias. Pero la consecuencia no es un castigo. Cualquier castigo que venga sobre nosotros como hijos de Dios, si has creído en Cristo, va al Calvario. Es la sangre de Cristo la que cubre nuestra rebelión para que seamos libres del poder del pecado. Por eso Dios dice a los que en su dolor se acercan a Él, en su sufrimiento buscan de Él. Dios usa este dolor para quitar ese corazón de piedra. Y aquí está la sorpresa. Hay problemas, malos comentarios, Satanás me acusa, el mundo me menosprecia, me rechaza, me acerco a Dios y escucho que tengo un corazón de piedra. Piénsalo bien. Me critican en mi casa, me critican en el trabajo. Me miran defecto en la calle. A donde voy me critican. Y llego a la iglesia a buscar el consuelo de Dios y me abren la Biblia y un predicador me dice, ¿sos pecador? Y yo llegando a buscar consuelo a la iglesia, esta gente hizo de Dios su santuario. Y Ezequiel está con ellos en Babilonia. Y Ezequiel le viene esta visión del corazón de carne para el pueblo que busca al Señor. Y estos que están buscando al Señor y que hacen de Dios su santuario, se acercan a Dios, se vuelven a Dios y escuchan, les voy a quitar el corazón de piedra. Les daré un corazón de carne. Me critican los babilonios, me critican los que se quedaron con el templo en Jerusalén y ahora Dios me dice que tengo un corazón de piedra. No dejas de volverte al Señor, sigue viniendo a Él porque sabes que Él es misericordia, que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, Él es compasivo y clemente. Por eso vuelves a Él.
pero es necesario ese diagnóstico. Solo imagínate algo. Esto que acabo de decir en cuanto al pecado es como cuando una persona dice, estaba tosiendo en mi trabajo, me dijeron que me fuera a chequear. En mi casa estaba tosiendo y me dijeron que fuera al doctor. Y vengo al doctor y me dice que estoy enfermo. No, este doctor no me está animando, ya me voy de aquí. Es necesario el diagnóstico del especialista para el tratamiento. Y es necesario que no solo el mundo reconozca que hay cosas que no están bien en nosotros, porque a veces son malos diagnósticos. A veces dice un tecito de manzanilla, no, necesita una radiografía. El mundo hace malos diagnósticos y te dice, eres aquí, eres allá, pero tal vez eso Dios lo está ocupando para llamar tu atención y que mires tu corazón en su palabra, te vuelve al Señor y Dios te dice, quitaré tu corazón de piedra. El que está haciendo el diagnóstico es más preciso que el mundo, es más preciso que nosotros, que yo mismo para entenderme a mi propio corazón. Yo me puedo enredar, pero el Señor sabe y Él escudriña el corazón interior, el hombre interior. Él escudriña los secretos de nuestros corazones y Él es el mejor para diagnosticarnos y darnos la salida, la cura. Y Él dice, le daré un corazón, un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Al buscar al Señor, descubrimos que nuestro corazón es de piedra y nos decepcionamos. Yo venía para que el Señor me animara por los comentarios de mi esposo. Yo venía que el Señor me animara por los comentarios de mi jefe. Yo venía para que el Señor me animara, lo busqué y hice de él mi santuario, porque el mundo me rechaza y el Señor me dice, hay pecado en ti, removeré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Yo quiero directo el consuelo sin escuchar esas palabras, pero es necesario ese diagnóstico porque ahí el que reconoce va a encontrar que la cura está en el Señor mismo. La sanidad real está en el Señor mismo. Pero, ¿qué es un corazón de piedra? Si lees todo Ezequiel 11, vas a ver que es un corazón de piedra. Pero para ahorrar el tiempo, ahí podemos tener la siguiente. Según Eclesiastés 11, siguiendo el mismo contexto de este capítulo, el corazón de piedra piensa en hacer maldades y dar consejos perversos o consejos erróneos. Piensa en hacer maldades y dar consejos perversos. Piensa si actualmente lo está haciendo de esta manera o en el pasado identifica estas actitudes en ti y quiere decir que tienes la capacidad para identificar tu corazón de piedra, ya sea en el presente o en tu pasado. Pero si dicen, no, yo nunca he pensado en hacer lo malo, yo nunca he pensado en dar consejos perversos, no tienes la capacidad entonces de ver tu propio corazón. Ahora piensa también en personas que han pensado en hacer maldades y dar consejos malos y que te han afectado. El discernimiento empieza desde adentro hacia afuera. El corazón de piedra se niega a obedecer las ordenanzas del Señor y esto es tal cual. El Señor dice esto en su palabra, pero no lo voy a hacer. Ese es el corazón de piedra. Versículo 12. Imita las costumbres de los que viven sin Dios. Esto lo puedes ver en una persona o en una iglesia cuando dice, el mundo hace esto, el mundo a la hora del servicio para que la gente llegue, ponen el partido de fútbol, vamos a hacer lo mismo que hace el mundo. Y ponemos el partido de fútbol en la iglesia, en vez de orar al Señor, a orar al deporte, no grabarlo, no verlo después, no, ahorita y en la iglesia. Entonces cuando la iglesia empieza a imitar las costumbres del mundo, el mundo lo hace de esta manera, para atraer más personas, nosotros hagamos lo mismo. Ahora nosotros también como individuos, es que la casa del vecino lo hace así. Pero ¿qué es lo que dice Isaías? No te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Dice el versículo 15, rechaza a los de condiciones menos favorables. ¿Te acuerdas lo que decían los que quedaron en Jerusalén? Que no se fueron en la primera oleada, pero que no se preocupen, los van a llegar a traer. Solo pasan unos años más y se los llevan también a ellos, hasta que queda barrida Jerusalén. ¿Qué dicen ellos? Aléjense del Señor, ya Dios los desechó, quédense ahí en Babilonia, el Señor no los quiere, por eso están sufriendo. Eso te tiene que sonar a los amigos de Job. Estás sufriendo porque Dios ya te desechó.
Eso te lo dice el mundo. Eso te lo dice el acusador de nuestras almas. Rechaza a los de condiciones menos favorables. Pero yo tengo que meditar. Yo rechazo a las personas cuando tienen una condición menos favorable que yo. Tú tienes que meditar en lo mismo también. Dentro de la iglesia, en el mundo, rechazo a personas con menos recursos o que viven en condiciones menos favorables. ¿O hay compasión en mi corazón hacia las personas? Y dice el 21, persigue las cosas que Dios detesta y abomina. Y me gustaría que leyéramos juntos este versículo 21 de Ezequiel 11. No está ahí, lo tienen que buscar. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Dios. El Señor los describe como personas que van detrás de sus abominaciones, detrás de sus cosas detestables. ¿Puedes ver la pertenencia? No son que van detrás de las cosas, sus cosas. Y eso es no soltarse del corazón de piedra cuando yo me aferro a mis cosas, lo que me identifica hoy por hoy. Por eso es que personas no vienen a Cristo, porque se aferran a sus cosas. En conclusión, hermanos, si no logras ver el concepto siguiente, un corazón de piedra es aquel que no obedece a Dios. En síntesis, es eso, un corazón que no obedece a Dios. Así que iglesia, hermanos, hermanas, renuncia al corazón de piedra para tener un nuevo corazón. Espera, pastor, yo ya soy creyente. Ok, renunciemos a la apatía para tener compasión. Renunciemos a la indiferencia, renunciemos a la frialdad espiritual para tener el fuego real de Dios en nuestros corazones, tener una pasión ferviente por Cristo, por Dios, por su palabra, para vivir para Él. Y no digas, aquí estoy esperando que me visite la gracia de Dios para cambiar y crecer. Dios nos llama a renunciar a la frialdad, a la dureza. Como creyentes o como personas que aún no han creído, Dios nos llama a renunciar a la dureza de corazón. ¿Qué es lo que dice Jesús a una iglesia en Apocalipsis que se había descuidado su amor? Esto tengo contra ti. Has dejado tu primer amor, tu principal amor. ¿Sabes cuál es esta iglesia? La iglesia en Éfeso. ¿Y qué es lo que dijo Pablo hace décadas en la carta a los Efesios? Quiero que puedan conocer cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. ¿Y qué dice Jesús en Apocalipsis? Unos 40, 50 años después, esto tengo contra ti. Jesucristo, el amor de Dios encarnado, Dios amoroso encarnado, esto tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Crees que a Dios le complace cuando tú y yo nos enfriamos? Cuando tú y yo nos volvemos apáticos, indiferentes. ¿Cómo renunciar entonces al corazón de piedra? ¿Cómo renunciar entonces a la dureza? Mira cómo lo dice Santiago. Porque, hermanos, tristemente a veces caemos en la trampa. Entendemos, solo la obra del Espíritu Santo puede producir los frutos. Solo la gracia de Dios trae vida, santidad y salvación. Entonces yo no me muevo hasta que Dios muestre su gracia. Estás rechazando la gracia. La gracia, la obra de Dios, se hizo posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Ya está disponible. No sé qué estamos esperando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mira lo que dice su palabra en Santiago 4:8. Siguiente. Aquí está desglosado, pero está en una sola línea, en un solo párrafo corto. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué es lo que dice el hombre que no quiere venir a la iglesia? Es que tengo muchos vicios, tengo una vida desordenada. Cuando ya Dios me componga, yo lo busco. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿A dónde dice ahí que espere el hombre que la gracia de Dios lo transforme?
Estamos hablando no de la soberanía de Dios en la salvación, estamos hablando de la responsabilidad humana ante un Dios que salva. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. ¿Qué significa? ¿Que me lave como los fariseos? No. Las manos simbolizan nuestras acciones. Limpiar nuestras manos significa apartarnos de nuestras malas acciones. ¿Qué está diciendo? Acérquense a Dios, apártense de sus malas acciones y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. ¿Por qué? Porque el corazón está dividido entre Dios y el mundo, entre Dios y los bienes materiales, entre Dios y la fama en el mundo. ¿Qué dice Dios? Purifiquen sus corazones, que sea totalmente dedicado para el Señor. Iglesia, ¿ves el mandato directo de ir a la acción? Es triste porque una vez escuché a una mujer decir de que yo entiendo que tengo que hacer eso, pero mientras Dios no trabaje en mí, mientras Dios no actúe en mi vida, yo no lo puedo hacer. Estoy esperando la gracia de Dios para empezar a hacerlo. Y le dijo a alguien, lo que pasa es que estás tomando una doctrina bíblica para desobedecer. La doctrina bíblica dice que por la gracia de Dios hacemos buenas obras. Viene el fruto del Espíritu Santo por la obra de Dios en nosotros. Pero ¿qué es lo que dice? Dios llama a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Arrepiéntanse y crean. Está llamando a la acción, a la responsabilidad humana. ¿Y qué es lo que dice Santiago a la iglesia cuando escribe su carta? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si quieres decir, es que quiero la gracia de Dios para mi vida para poder actuar y dejar mis pecados. La gracia de Dios a tu vida se te dio cuando Cristo murió por tus pecados. ¿Qué más gracia que esa? O sea, Dios se dio en la cruz por nosotros. El Hijo de Dios se desangró, entregó su vida, su cuerpo, la humillación humana, incluso recibió la ira de Dios en la cruz. ¿Qué más gracia que esa podemos recibir? No hay muestra más grande de la gracia de Dios que Cristo muriendo por mis pecados. Si estás esperando que Dios traiga su gracia a tu vida, la gracia que Dios te trae es, mi Hijo murió por ti. Cure tus pecados, cure tu frialdad como cristiano con su sangre. Mira cómo su sangre te limpia de tus pecados, de tu rebelión y de tu desobediencia. Confía en que por la sangre de mi Hijo yo te miro con paciencia y amor, y que por la sangre de mi Hijo tu pecado se debilita y muere. Pero tienes que ver a tu pecado cubierto por la sangre de Cristo. Por eso es que podemos pedir a Dios un nuevo corazón. Pero ¿cómo pedir a Dios un corazón de carne si no entiendo que en algún momento, como incrédulo, lo tuve un corazón de piedra, o que aún tengo un corazón de piedra y Dios me quiere dar un corazón de carne? Es decir, nadie puede recibir un corazón de carne si primero no entendió que tiene un corazón de piedra. Y si tú me dices que hoy tienes un corazón de carne y nunca tuviste un corazón de piedra, eso no está en la Biblia. Está aquí en nuestra mente, pero no está en la Escritura. Mira lo que dice el salmista. David, después de haber cometido asesinato y adulterio, viene el profeta Natán y lo confronta por su pecado y le dice, vienen consecuencias catastróficas para toda la nación de Israel. Las 12 tribus de Israel van a sufrir las consecuencias. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a sufrir la consecuencia de tu pecado. David viene y se arrepiente delante del Señor y le dice, Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David está pidiendo un corazón limpio. ¿Qué es lo que decía Santiago? Purifiquen sus corazones. Si Dios me llama en su palabra a limpiar mi corazón, lo que tengo que hacer es, Señor, limpia mi corazón. La renuncia al pecado y la oración sincera, esas cosas vivifican el alma, vivifican el corazón. A medida que yo renuncio a mi pecado y yo le oro con sinceridad al Señor, entonces yo voy a sentir la vida de Cristo en mí y voy a sentir que el pecado va perdiendo fuerza en mí. Incluso ahora hay más compasión en mi corazón
porque siento que voy perdiendo dureza. Y podemos decir, sí, yo ya le he pedido a Dios que me limpie, pero todavía sigo luchando con el mismo pecado. Yo le he pedido a Dios que me limpie y aún sigo con lo mismo. Pregunta, ¿has confiado en el poder de Cristo para purificarte? ¿Has confiado en que la obra de Cristo es suficiente para vencer el pecado? Pregunta, ¿con qué corazón has venido a pedirle a Dios, Señor, yo odio ese pecado? Yo odio esta actitud que tengo. Yo odio esta actitud, este carácter que tengo, Señor. Quítame, Señor. Es más, te ruego que me lo quite. Y hoy, delante de ti, en el nombre de Jesús, renuncio a este carácter que tengo. Renuncio al enojo, renuncio a la cobardía. Yo hoy rechazo eso y lo dejo aquí, a los pies de la cruz, por fe, por fe. Porque lo que no procede de la fe es pecado, dice Romano. Tiene que ser por fe, no fe en mí mismo, fe en Jesucristo. Y dice, ya le he pedido a Dios. ¿Qué es lo que dice? Humíllense al Señor y Él los levantará. Pidan al Señor y Él les dará. ¿Realmente le has pedido a Dios de corazón, con humildad, ser libre? Porque mira lo que dice el Salmo 138, versículo 6. El Señor es excelso, está por encima de todo. Y aún así, dice la Biblia, atiende al humilde, al de baja condición. Él es el Altísimo, pero atiende a los bajísimos, que somos nosotros. Él es Altísimo, atiende al humilde. Él es Altísimo, pero al que conoce de lejos es al altivo, al que no quiere humillarse. Si el Señor hoy a mí, como Jimmy, no ha respondido una petición de ser más como Cristo, es porque yo no he venido a pedir esa petición con el corazón humilde. Pregúntate eso para ti mismo. Ok, sí, lo he hecho con un corazón humilde. Sé que la sangre de Cristo tiene el poder para hacerme limpio del pecado. Sé que por la fe lo estoy haciendo, pero no he visto la obra de Dios en mí. Ezequiel dice, le daré un corazón sensible, le daré un corazón de carne. Aquí sigue una persona esperando su corazón de carne. ¿Lo pediste? ¿Crees que Dios te lo puede dar? ¿Has leído alguna vez Ezequiel 18? Ezequiel 18, 30, 31, siguiente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones, rebeliones, desobediencia, aquellas acciones que quiebran, que transgreden, que atraviesan las tablas de la ley de Dios. Apártense de esas acciones. Está diciendo, robar, mentir, codiciar las cosas de tu prójimo, atraviesa la tabla de la ley de Dios, apártate de esas acciones. ¿Sabes que el 10º mandamiento no lleva a la acción? Está aquí en el corazón. No codiciarás los bienes de tu prójimo. El único mandamiento que podríamos decir está claramente hablando del deseo de nuestro corazón. ¿Qué dice Dios? Si esa actitud de corazón transgrede mi ley, atraviesa las tablas de la ley, apártate de esa actitud. Dice Pablo a los Corintios, llevando todo mal pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, derribando fortalezas mentales con la palabra de Dios, confiando en su palabra. Y ahora mira lo más sorprendente. 2 veces Dios dice, les daré un corazón de carne. Ezequiel 11, Ezequiel 36, pero Ezequiel 18 dice, háganse un nuevo corazón. ¿Estás viendo? Yo haré, yo les daré, yo haré. Háganse un nuevo corazón y háganse un espíritu nuevo. Ya que yo tengo el poder de darles vida, vengan ustedes y adquieran en mí una nueva vida. Si estás esperando tu corazón de carne sensible a la palabra del Señor, o si eres un creyente, algo apático, algo perezoso, algo frío, entonces el Señor te dice, toma esta actitud, haz esta actitud en ti. Dice Pablo, no digan quién subirá al cielo y traerá la palabra del Señor. Ya Cristo ya vino.
Eso es lo que está diciendo Pablo a los Corintios. Renunciamos al pecado para recibir un nuevo corazón. Hermanos, es un asunto de actitud. ¿Sabes qué hicieron estos hombres y mujeres cuando buscaron al Señor en Babilonia, hicieron de Dios su santuario y escuchan que dice el profeta Ezequiel? Aquí les traigo palabra del Señor. El Señor nos manda un mensaje. Les voy a quitar el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¡Wow! Tengo un corazón de piedra. Bueno, sí, pero Dios ha prometido darme un corazón de carne. Entonces renuncio a mi pecado para recibir el nuevo corazón. Mira el procedimiento que le pasó aquí a estos exiliados de Jerusalén ya estando en Babilonia. Sufrieron, vinieron problemas, malos comentarios, buscan al Señor, Dios les da un diagnóstico doloroso, pero les da esperanza en Él mismo. Ellos toman la decisión de renunciar a su maldad, a su corazón de piedra y a extender los brazos para recibir un corazón de carne de parte del Señor. Y mira qué precioso, con qué propósito el Señor nos da un corazón de carne. Y podríamos decir, bueno, para que podamos obedecer. En realidad Dios solo quiere que le obedezcamos. ¿Hasta ahí? ¿Eso es todo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. El Señor quiere que habitemos con Él. Fue el propósito desde Génesis, hacer un jardín para que el hombre, para que la mujer moraran con Dios. Luego provee el tabernáculo para que por medio de sacrificios, aguardando a la paciencia de Dios, los israelitas tuvieran relación íntima con Dios. Luego el templo, y luego viene Jesucristo, el verdadero templo, para que los hombres y mujeres podamos tener relación con Dios, quitando la brecha, el abismo de nuestras rebeliones que nos apartan de un Dios santo. ¿Por qué? Les daré un nuevo corazón, Ezequiel 11, la segunda parte del 19 y el inicio del 20, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Y ahí se cierra la Biblia. Tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquí, se trata de buena hora, se trata aquí, se trata allá. Entonces, ahí está el propósito final de Dios. ¿Por qué Dios quiere que hagas buenas obras? ¿Por qué es que Dios te quiere dar un nuevo corazón? ¿Y por qué Dios quiere que con ese nuevo corazón hagas buenas obras? Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. No pierdas de vista de eso. El propósito número uno para que Dios considere a un hombre o una mujer pecadores como nosotros es que quiere relación íntima, personal con cada uno de nosotros. Porque decimos, bueno, es que Dios quiere que le obedezcamos. Él no necesita que le obedezcamos. Nosotros necesitamos obedecer a Dios. ¿No has leído cuando Jesús dice en su arresto, yo puedo orar a mi Padre y Él va a mandar una legión de ángeles que me defiendan? Dice uno de los evangelios, creo que es Lucas o Mateo, menciona que después de la tentación vinieron los ángeles y le sirvieron en el desierto. Dice Juan el Bautista que Dios puede levantar hijos de Dios hasta de las piedras. Entonces hay muchos testimonios que Dios no nos necesita. Dios no necesita tu obediencia, Dios no necesita mi obediencia, pero quiere darnos un nuevo corazón, que obedezcamos su palabra, porque quiere, propósito cúspide, que tengamos relación con Él. El hombre trata de construir una religión para volver, perdón por la redundancia, a religar la relación con Dios, pero las religiones de hojas de higuera que cubren nuestra vergüenza no sirve. Jesucristo mismo vino a mostrar cuál es la religión de Dios. El sacrificio inocente de su Hijo amado en la cruz, pagando por nosotros y cubriendo nuestros pecados. Y Él mismo se da en la cruz para que tengamos un corazón como el corazón de Cristo. Amén. Entonces, iglesia, quiero que mires, sí, hay un propósito secundario, que haga buenas obras, sí, pero lo principal es esto: les daré un corazón para que vivan haciendo lo que a mí me agrada, y entonces se consumará aquello que siempre quise desde el principio: pasearme por las tardes con mis hijos e hijas en el paraíso. Necesitas un nuevo corazón
para que en plena libertad elijas obedecer a Dios. Hermanos, si se te olvida gran parte de esta prédica, es un asunto de decisión. Ya que Cristo murió, tú y yo podemos decidir renunciar a nuestros pecados y creer que Dios tiene la capacidad de darnos un nuevo corazón. Es que yo reconozco estas áreas como creyente, lucho con estas áreas y no quisiera ser así, pero nunca he podido vencer eso. Necesitamos creer que en Cristo podemos hacerlo porque Dios nos da todo lo necesario para vivir la vida de piedad, dice Pedro en su carta. Y al final, en libertad. ¿Sabes que la gloriosa presencia de Dios hizo que Daniel cayera al suelo por lo fatigoso que era la gloria pesada de Dios? Varios cayeron al suelo, pero Dios quiere que decidas doblar tus rodillas en la intimidad, en tu cuarto, en tu cama, en tu silla, en un murito, en una grada, cuando estás a solas, que tú tomes la decisión de doblar tus rodillas y humillar tu corazón delante de Él. Él pudiera usar su gloriosa presencia para doblar nuestras rodillas, pero nos dicen, humíllense ante la poderosa mano del Señor y Él a su debido tiempo los levantará con honores. En el día final, dice Filipenses, toda rodilla se doblará. La de los que creyeron en Cristo, esto estoy comentando yo ahorita, ¿verdad? Se van a doblar por amor, por gozo. Nuestro Señor dice que Juan en Apocalipsis capítulo 1, cuando vio a Cristo, cuando vio al Cordero de Dios, cayó en sus rodillas. El anciano Juan cayó en sus rodillas alegre, llorando con gozo. No fue que la presencia de Dios lo aplastó como a Daniel. Quiso caer de rodillas ese ancianito de 90 años, consumido por los años, por el aceite hirviendo, cayó de rodillas con gozo al ver a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cayó con gozo. Pero dice Filipenses, toda rodilla se va a doblar. Si los cristianos van a caer de rodillas con gozo por ver a Cristo venir en las nubes, en gloria, en majestad, rodeado de ángeles y santos, ¿sabes por qué lo harán los incrédulos? Por el peso de la gloria de Dios. Los va a hacer que se tumben al suelo. Pero hoy tú y yo podemos decidir doblar no solo nuestras rodillas, doblar nuestros corazones delante del Señor. Solo cuando escogemos libremente obedecer a Dios, disfrutamos la verdadera comunión con Él. Nos ha pasado a todos. Hacemos lo que Dios nos manda hacer, pero no lo hacemos por libertad, sino por obligación o porque yo sé que lo tengo que hacer. Si no lo hago, después me siento con culpa y no disfrutas. Pero los días que lo has hecho con el deseo y la libertad, escojo pasar este tiempo en la palabra, escojo orar, lo disfrutas. Y Dios no quiere que eso te pase solo un día a la semana, que todas las veces disfrutes de tu relación con Él por medio de Jesucristo. Entonces, si como creyente no te pasa seguido, necesitas un corazón más tierno ante la palabra del Señor. No solo que te emocione un sermón, que pueda caer tus lágrimas al leerlo en la Biblia cuando estás solo. O incluso, tal vez no vas a llorar, pero te vas a alegrar y te vas a llenar de ánimo con lo que lees. No hay nadie para que te mire tu alegría, pero estás alegre porque la palabra de Dios te está dando gozo. Dios nos da un nuevo corazón para que escojamos amarlo en plena libertad. ¿Sabes qué? La persona que piensa o que pensó de que es que necesito la gracia de Dios para dejar ese pecado, dice, necesito que Dios haga algo en mí para amarlo. Pregunto, ¿ya Dios puso su amor en ti? Si ya Dios puso el amor en nosotros, nosotros podemos decidir amar a Dios y amar a los demás. Amén. Hermano, quiero terminar con las palabras de Cristo. Cuando dice Jesús, si me aman, obedezcan mis mandamientos, no es una amenaza, no es un chantaje emocional. No, esas son palabras de vida. Está diciendo, la base para su obediencia es mi amor. Si ustedes tienen mi amor en sus corazones, van a poder obedecerme. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si yo amo al Señor, ¿por qué lo amamos? Nosotros amamos a Dios y al prójimo porque Él nos amó primero. Amén. Si me aman,
obedezcan mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? La base de su obediencia tiene que ser siempre que el amor de Dios está puesto en sus corazones, en nuestros corazones. Amén. Iglesia, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerda que no nos quieres como cristianos endurecidos, como estatuas de cementerio, frías, inertes, sin vida, Señor. Nos quieres cristianos vigorosos, fervientes y apasionados por tu gloria, Señor. Padre, pero reconocemos nuestra frialdad en nosotros. Señor, reconocemos la apatía en nosotros. A veces somos selectivos a la hora de dar amor o a la hora de expresar gozo y gratitud, Señor. Queremos ser libres y no selectivos, Señor. Esa libertad que viene de ti, de un Dios que es un Dios de orden, que es un Dios santo. Queremos esa libertad, Señor, para poder amarte en plena libertad y obedecerte porque te amamos, Señor. No queremos obedecerte para convencernos de que te amamos, sino queremos que tu amor en nosotros produzca esa obediencia, Señor. Y si ya está en nosotros, que no caigamos en la mentira del diablo de que necesitamos una porción extra de la gracia de Dios. Solamente obedecer. La Biblia llama al hombre a obedecer porque Dios lo va a capacitar a obedecer. Tú nos llamas a obedecer porque tú nos vas a capacitar. Señor, y si en esta congregación y si entre algunos de nosotros hay personas que aún no han rendido su corazón al Señor, hay personas que hoy mismo se dieron cuenta que tienen un corazón de piedra, que no se aferren a su pasado cristiano, que no se aferren aunque alguien les dijo ya aceptaste a Jesús en tu corazón, que no se aferren porque un pastor de sana doctrina les dijo ya sos creyente, que escuchen el testimonio del Espíritu Santo, llamándolos a Dios, llamándolos a Cristo, a renunciar y poner ahí su corazón de piedra y ver cómo Dios mismo nos da a todos un corazón de carne, Señor. Padre, queremos permanecer en tu amor para obedecerte en plena libertad. Bendícenos, Señor. Bendice a esta congregación, a esta iglesia, a cada hombre y mujer que nos visita hoy con corazones de carne sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Son muy amados.